Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, a los que miran este canal en TikTok. Desde acá, desde Málaga, España, un fuerte abrazo para todos ustedes, confiando y esperando que el Señor esté bendiciendo sus vidas. En este tiempo que he estado por acá, por Málaga, ya me quedan un día y medio. Durante todo este periodo he descansado, he reflexionado en muchas cosas que Dios ha estado haciendo en mi vida, en la congregación en la ciudad de Bruselas, Bélgica, pero también he descubierto que nosotros no somos los únicos, que hay un abanico de hombres y mujeres temerosos, sencillos, que están también sirviendo a Dios con la misma pasión y el deseo como lo hacemos nosotros. Y eso para mí resulta de gran bendición, porque en ocasiones llega uno a pensar que es el único que está atravesando por luchas, por pruebas, por conflictos, por derrotas en algunas ocasiones, pero que al mismo tiempo esas derrotas se convierten en victoria. Y te das cuenta que no eres el único, que hay consiervos, iglesias, congregaciones que también atraviesan por situaciones similares a la de uno. Y entonces uno hace un alto y se dice, vaya, yo me he estado quejando, angustiando por esto, cuando existen otros alrededor mío, dentro del propio contexto, que atraviesan por situaciones similares y en vez de quejarse, de llorar y de vivir siempre moqueando, viven dándole gracias a Dios. Yo quisiera brevemente compartir con ustedes sobre una congregación acá en Málaga, España, que en mi opinión muy personal me está dando una gran lección de la sencillez del corazón del hombre. Ese corazón sencillo que es Dios transformándolo, puede cambiar de perspectiva algunas cosas y ayudarnos a ser más humildes y a ubicarnos en el propósito de Dios, el verdadero propósito de Dios. España es un país que tiene tantas necesidades como la tenemos nosotros. Este país iberoamericano, o mejor dicho, este país dentro del entorno europeo, donde se habla el español o el castellano, también es una nación con profundas necesidades de Dios. Lógicamente, España, como lo es toda Europa, nos llevan cientos de años de avance tecnológico, cultural y como sociedad. Y hemos aprendido muchas cosas de ellos. Pero también debemos entender que Europa, pero en este caso España, son naciones que han estado sumergidas en la religiosidad y los ha llevado a olvidarse verdaderamente de Dios. Y por ende, muchos españoles han vivido durante siglos de la religiosidad y bajo la bota del catolicismo, no dándole la verdadera esperanza que se puede encontrar en Dios, y eso lo trasladaron a América Latina. Han mantenido en el oscurantismo a la mayoría de las personas, como por ejemplo el adorar imágenes, el ofrecer sacrificio para ganar la gracia de Dios y muchos dogmas que nos tenían esclavizado a la religión y a vivir una vida de frustración. Esa ha sido la realidad aquí en España y lo ha sido en América Latina y en todo lugar donde la Iglesia Católica por miles o por cientos de años ha mantenido su jerarquía y su control, religiosamente hablando, sobre las naciones. Pero llega un momento en que Dios, de manera milagrosa, poderosa, a través del Espíritu Santo, comienza a despertar a las naciones, en este caso en España, muy concretamente en Málaga.
y sobre ello quiero brevemente contarles una historia muy bella. Hablo de la iglesia del Monte, así se le conoce. Se le conoce con este nombre porque fueron jóvenes que en los años 70, para ser un poco más preciso, en el año 77 en adelante, comenzó a gestarse dentro de sus corazones hambre por conocer un poco más de Dios, por tener más información sobre las Sagradas Escrituras, pero como les decía, la Iglesia Católica siempre, hasta el día de hoy, ha mantenido un secretismo, ocultamiento de las Sagradas Escrituras. Hoy ya dentro de las iglesias católicas se lee la Biblia, pero no así era en los años 70 y inclusive en los años 80. Este grupo de jóvenes, entre 15, 17, inclusive menos, tenían esa hambre y a raíz de esa hambre comenzaron a pedirle a Dios que se les manifestara. Y resulta que Dios se manifestó. Y después de un periodo de tiempo, el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre ellos y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y como la Iglesia Católica, el seno, no aceptaba aquello, ellos se vieron obligados, porque dentro del seno de la Iglesia Católica aquí en Málaga, en este lugar, Carta, creo que se llama el lugar, no se le daba la libertad a los jóvenes de buscar a Dios, por tanto, eran movimientos carismáticos, pero aún siendo así, no le daban la libertad que el Espíritu les estaba brindando a ellos. Por tanto, muchos de ellos se fueron a los montes a buscar la promesa de Dios y a buscar el propósito de Dios en sus vidas, y así surge la iglesia del monte, como se le conoce, que es la agrupación de varias congregaciones con la misma ideología, la misma doctrina. En total son aproximadamente 12 que aglutinan cientos de personas. Ayer yo estuve en una de ellas, una de las principales, sencilla y humilde como lo es su pastor, y me contaba la historia de cómo se inició todo. Y aquí yo tengo el libro que el pastor escribió y que muy próximamente estaré tratando de darlo a conocer a través de las plataformas sociales que tenemos, para que conozcan la historia de esta iglesia, que es algo único. Es algo único. Imagínense, dentro de la propia Iglesia Católica surge este movimiento evangélico y que luego sale a proclamar el mensaje de salvación. Y hoy aquí en Málaga esta iglesia es muy conocida como la Iglesia del Monte, porque estos jóvenes se iban a los montes, a los olivares, a buscar a Dios, a orar, y allí entonces empieza, y luego más adelante se legalizan como una institución reconocida por el Estado español. Es maravilloso y yo estoy sorprendido, y créame, una vez que tengamos toda la información en línea, con el permiso lógicamente de su pastor, con quien he entablado una buena amistad, el pastor Juan Carlos Soto, y su esposa, la doctora Purificación Cuenca. Así que muy pronto estaremos dándole vida y dando a conocer este ministerio que, en mi opinión muy personal, es algo único que Dios de manera gloriosa se haya estado manifestando. En Panamá, en los años 70 aproximadamente, en ese mismo periodo, también se dio ese movimiento carismático. Pero el de acá, de España, es único, es algo que me sorprende, y repito, muy pronto les estaré dando más información con el permiso del pastor y de este ministerio, porque el mundo y los cristianos deben conocer sobre este movimiento tremendo que se está dando acá en Málaga, España. La Iglesia del Monte. Increíble, maravilloso. Jóvenes, niños que ahora ya son mayores, y muchos de ellos son ministros del Señor. Saludos desde acá, desde Málaga, España, para todos ustedes, y que el Señor me los bendiga muy ricamente. Cuídense y que tengan una semana bendecida y pletórica de grandes victorias en Cristo Jesús. Saludos y bendiciones, queridos amigos y queridos hermanos.